Atlanta Hawks, ¿vale? Un equipo de los equipos que más han cambiado su plantilla en esta temporada. Un equipo que decepcionó la temporada pasada. Recordemos que hace 2 años llegaron lejísimos en esos playoffs del este. El año pasado se pegaron un buen batacazo, pese a entrar dentro de los equipos para los playoffs, pero bueno, cayeron en primera ronda, bastante sencillo. Y creo que este año tiene un gran margen de mejora. Creo que ya la plantilla se ha sentado con los líderes claros, con Trae Young, con Clint Capela, con Bojan Bogdanovic, que creo que tiene que ser importante. Y luego creo que también los refuerzos van a dar también un poquito ese salto de calidad y ese salto de veteranía que no se había valorado anteriormente. Creo que pueden competir, que es un equipo joven muy divertido de ver, que tienen que imprimir un ritmo muy alto, que en el este creo que va a ser muy duro de seguir. Y que creo que dentro de esa anarquía y dentro de que Trae Young tiene que estar a un nivel altísimo, bueno, ya no solo del estar, sino casi de aspirante al MVP para que su equipo llegue con un buen récord a playoff, creo que lo pueden hacer bastante bien. Yo estoy ilusionado con este equipo, creo que siguen contando con muchos jugadores jóvenes que lo pueden hacer muy bien. A mi juicio le falta veteranía en el banquillo y un poquito de rotación de calidad, pero sí que pienso que tiene 7-8 jugadores de un gran talento individual que, si bien es cierto que obviamente tienen que estar bien complementados y que hay que darle una vuelta a la plantilla. Macmillan va a tener que hacer maravillas con la rotación para que sea lo más efectiva posible, con aleros grandes, con interiores grandes y interiores bajitos. Creo que lo pueden hacer muy bien y creo que pueden ser de esos equipos que a lo mejor no se lo puede considerar revelación, pero creo que sí que pueden conseguir dar un pasito al frente en cuanto a regularidad esta temporada. Aquí lo vemos, vamos a echarle un ojito entre altas y bajas. En el equipo siguen Bojan Bogdanovic, Clint Capela, John Collins, que después de todo lo que se ha hablado de Collins siga en Atlanta me parece un auténtico escándalo. Veremos si no sale traspasado durante la temporada. Lo mismo dijimos el año pasado y no pasó. De Andre Hunter, que ha firmado un contratazo que estáis viendo ahí abajo, que ahora analizaremos. Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, que el año pasado hizo un temporadón espectacular, muy poco valorado. Es cierto que al final de Atlanta no se habló lo suficiente el año pasado, pero hizo un temporadón espectacular el interior de los Atlanta Hawks. Y Trae Young como superestrella de este equipo. ¿Qué jugadores llegan? Jarrett Culver de Memphis. Recordemos que estuvo en Minnesota, luego en Memphis no ha llegado a triunfar, pero es un jugador muy polivalente y que a mí me ha gustado muchísimo en su temporada universitaria. Sigue siendo bastante joven y creo que puede aportar buenos minutos desde el banquillo. Veremos qué perfil, si más ofensivo o defensivo, le da Macmillan. Trent Forrest, que viene de Utah. AJ Griffin, ojito, damas y caballeros, porque AJ Griffin puede ser uno de los robos del draft de este año. Es cierto que se necesita tiempo como para valorar cuándo ha sido un robo del draft o no, pero AJ Griffin cayó mucho, estaba en posiciones muy altas en el mock del draft antes de que empezase la noche del draft, cayó bastante, cayó en Atlanta y ojito con esa posición de 2, que ojito, AJ Griffin lo puede hacer muy, pero que muy, muy, muy bien. ¿Qué crees que funcionaría mejor? ¿Murray en Hawks o Gobert en Minnesota? Es buena pregunta la que me estás haciendo. Permitir. Es muy, pero que muy, muy, muy buena pregunta. Creo que DeJounte Murray puede encajar mejor en Hawks a priori que Gobert en Minnesota. Sobre todo, ya no solo porque DeJounte Murray me parece que es un jugador muy polivalente, que tiene la capacidad de ser muy buen anotador, no primera línea, pero de ser muy buen anotador, pero también tener una gran capacidad de visión de juego, con la capacidad y el espacio para Trae Young para que sea simplemente un ejecutor, y creo que se pueden complementar muy bien. Veremos qué rol tiene a nivel de tiros y de generador de juego Murray, porque Trae Young es un jugador que necesita mucho la bola, pero sí que creo que pueden encajar muy bien y que creo que en quintetos en los que no estén juntos el equipo puede tener como un nivel muy, pero que muy alto de calidad, tanto ofensiva como defensiva. Y en cambio Gobert le veo más grietas por el hecho de cómo se va a compaginar con Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, que pasará previsiblemente a la posición de 4.
y que veremos cómo mantiene esos tiros, cómo juega alejado de la zona, teniendo en cuenta que es un jugador rápido. En defensa veremos qué emparejamientos le tocan a Gobert y qué emparejamientos le tocan a Minnesota. Creo que es algo bastante revolucionario lo que ha hecho Minnesota, y creo que es complicado que salga bien, pero creo que puede salir bien. O sea, la gente le da un no directamente, pero creo que hay que darle un voto de confianza a Minnesota porque con jugadores exteriores, con Anthony Edwards, que va a ser libre en el perímetro, con un DeAngelo Russell, que veremos qué nivel da este año. Ha salido la noticia también un poco adelantando acontecimientos de Minnesota, que, que los Minnesota Timberwolves no prevén darle una renovación de contrato a DeAngelo Russell, así que veremos si esta temporada en la que tiene que firmar contrato el año que viene se redime y juega a un nivel superior, pero le doy un votito de confianza a Minnesota. Veremos cómo lo hacen, pero le doy un voto de confianza. Pero si me tengo que quedar con alguien, me quedo con Murray y los Hawks. Seguimos eso. Llega AJ Griffin, Aaron Holiday de Phoenix, Justin Holiday de Sacramento, Frank Kaminsky, que venía sin equipo, pero bueno, su último equipo fue Phoenix, Bit Kretzky de Oklahoma, Tyrese Martin y de John T. Murray. Jugadores que creo que van a tener protagonismo. Jared Culver, creo que debería tenerlo. De John T. Murray, por supuesto. AJ Griffin, Aaron Holiday y Justin Holiday. Los hermanos comparten equipo. Creo que son dos buenos jugadores de rotación, pero no creo que te suban mucho al suelo y que te puedan mantener la titularidad de hombres como de Hunter o Jalen Johnson, por ejemplo. Pero bueno, veremos hasta dónde llegan. Y luego, pues eso, Kaminsky depende un poco de las lesiones. Kretzky no le doy mucha progresión. Y Tyrese Martin, pues el rookie tampoco le doy mucho protagonismo. Jugadores que se han ido: Chaudy Brown, Sharif Cooper, sin mucho protagonismo. Gorgui Dieng, que se iba a San Antonio. Danilo Gallinari, que es una baja sensible por la veteranía, que recordemos que no va a jugar esta temporada por lesión, se lesionó con Italia antes del Eurobasket. Ahora mismo está en Boston. Kevin Huerter a Sacramento. Esto es parte de lo que ha tenido que sacrificar los Atlanta Hawks por tener a jugadores como de John T. Murray y luego también en la extensión de contrato de DeAndre Hunter. Kevin Knox, que viene de Detroit, tiene mucho que demostrar. Que va a Detroit, perdón. Timothy Luwawu, Cabarrot, Skyline Mays, Lou Williams y Delonte Wright, que están en no me sale, en Washington Wizards. Y creo que, que en definitiva, creo que los refuerzos son mejores que las salidas, sinceramente. Creo que los jugadores más importantes son Gallinari y Huerter. Y Gallinari, obviamente, ya tiene una edad y obviamente apuestan por jugadores jóvenes. Me parece interesante. Y luego, dentro de todo esto, nos estamos, yo creo, enrollando un poco con los equipos. Tendremos que ir más rápido en un futuro, ¿vale? Creo que apuestan por el núcleo joven. Apuestan porque DeAndre Hunter, con esa renovación de 4 temporadas y 95 millones, yo no entiendo nada de este contrato. Me parece que está muy, muy, muy sobrepagado. Veremos cómo rinde este jugador, pero me parece que está muy, pero que muy, muy sobrepagado. Tendría que triunfar y asentarse en esa posición de 3. Pero en definitiva creo que es un equipo joven con expectativas muy altas y veremos qué futuro tienen porque me parece que no tienen techo, pero sí que veremos que sobre todo a nivel defensivo tendrán que estar a un nivel muy alto si quieren conseguir un buen récord de victorias. Aquí un poco las noticias de última hora. Jay Crowder también está en la órbita de los Atlanta Hawks. Aquí los traspasos de Mo Harkless, Bit Kretzky a los Hawks. Y eso es un poquito la plantilla de los Atlanta Hawks. Vamos a ir un poquito más rápido porque es verdad que había muchos fichajes. Los Celtics, 7 altas y 7 bajas. Siguen Jaylen Brown, Sam Hauser, Peyton Pritchard, Marcus Smart, Jason Tatum, Derrick White, Grant Williams, Robert Williams, Al Horford y Luke Cornett. Luke Cornett, se me había olvidado absolutamente. Es verdad que el contrato de Horford es no garantizado, al igual que Cornett, pero continúan en el equipo. Y luego de altas llegan Malcolm Brogdon, fichajazo, para mí uno de los mejores movimientos de la off-season de toda la NBA. Era Brogdon para ser el revulsivo desde banquillo. G.D. Davison, el novato. Danilo Gallinari, que recordemos está lesionado. Blake Griffin, que viene de Brooklyn. Justin Jackson, si no me equivoco, está en Sacramento, puede ser, o está ahora mismo sin equipo. Bueno, no lo recuerdo, pero sí que estuvo en Sacramento. Cam Bengley y Noah Bonle son un poco los refuerzos, sobre todo destacar el de Malcolm Brogdon y manteniendo gran parte de la plantilla de sus jugadores. Jugadores que se han ido: Malik Fitz,
Morgan, Aaron Naismith duele un poquito, pero bueno, es un jugador que pierde la rotación, pero bueno, entiendo que hay que hacer sacrificios para traer a Brogdon. Matt Ryan, que ha puesto rumbo a los Lakers y de momento lo está haciendo bien desde el perímetro. Nick Stauskas, Daniel Tice, otro de los precios para pagar por Brogdon, y Brodick Thomas. Esos son un poco las noticias, y creo que de Boston hemos hablado un poquito anteriormente. Creo que Boston tiene un gran... O sea, no una gran progresión, pero creo que ya han llegado muy, pero que muy, muy alto en la NBA, y creo que su objetivo debería ser mantenerlo. Creo que tienen plantilla y capacidad y juventud para hacerlo. Creo que ya después de esas finales de la NBA tienen la suficiente veteranía como para sentarse dentro de esos primeros puestos del este y volver a competir por unas finales. Es cierto que yo, después de todo lo que ha pasado con Udoka y de cómo está conformada la plantilla, con jugadores interiores, que Robert Williams está lesionado, que Al Horford tiene ya una edad, y que bueno, que tienen que tanto Tatum y Jaylen Brown jugar al máximo nivel desde el principio, no como lo hicieron el año pasado, me generan un poco de dudas, no os lo voy a negar. Pero veremos en un futuro cómo se va desarrollando. Pero yo creo que los Celtics tienen las expectativas muy altas, y si me la tuviese que jugar, creo que no las van a cumplir, y que creo que el techo que pusieron el año pasado es muy alto teniendo en cuenta la competencia que hay en la conferencia este. Eso es un poco mi pronóstico, veremos si tengo razón o no, pero veremos cómo lo realizan los Boston Celtics. Brooklyn Nets, 6 bajas y... No, 6 altas y 5 bajas. Continúan Clarkson, Curry, Durant, Carson Edwards, Joe Harris, Kate Irving, Patty Mills, renovado, Sharp, Ben Simmons, Cam Thomas y David Duke Jr. Se mantiene prácticamente el núcleo duro de la plantilla. Llegan Marcus Morris, fichajazo, Royce O'Neal, fichajazo, Edmond Summer, no tengo ni idea, TJ Warren, si vuelve a su mejor nivel, es un fichajazo, pero con todas las letras. O sea, TJ Warren, lo que hizo en Indiana antes de la lesión, era un jugador nivel All-Star, fichajazo. Y luego Yuta Watanabe de Toronto y Alon Williams. Muchos jugadores que mezclan experiencia en la NBA como Neal y Markieff Morris, y luego esa moneda al aire de TJ Warren, que puede aportarte muchísimo en ataque y ser un anotador desde el banquillo que puede dar mucho. Las bajas, Bruce Brown, que pone rumbo a Denver. Espectacular el movimiento del equipo de Nikola Jokic. Goran Dragic, que pone rumbo a Chicago. La Marcus Aldridge, que está fuera. Andre Drummond también está en Chicago. Y luego Blake Griffin a Boston. Creo que se quitan, por así decirlo, y sin contármelo como mal, bastantes vacas sagradas, bastantes jugadores que se le dio la oportunidad que con el talento y veteranía que tenían podían dar mucho. Finalmente no ha sido así, y han apostado por mantener el núcleo joven que tenían, siempre con esos problemas de la rotación interior que no parecen haber solucionado, pero a cambio han traído jugadores que en esas posiciones de 3-4 como Markieff Morris o Royce O'Neal te elevan mucho el nivel defensivo que puede aportar este equipo. Creo que Brooklyn, ya manteniendo a Durant y Irving jugando desde el principio de temporada, pueden ser jugadores espectaculares. Luego, lógicamente, Curry, Patty Mills y Ben Simmons como Saute, creo que pueden ser complementos brutales que te pueden dar un salto de calidad tremendo, y que creo que lógicamente van a realizar una temporada regular mejor de la que realizaron la temporada pasada. Veremos si alguna de las dos estrellas de los Nets pide el traspaso a mitad de temporada. Me extrañaría bastante, porque seguramente si empiezan a llegar las victorias desde el principio, ninguno de los dos jugadores se va a plantear salir e intentarán realizar la mejor temporada posible para ganar juntos. Y el techo de Brooklyn, no lo tengo nada claro, sinceramente. No sé hasta qué punto se le puede considerar un aspirante o no. Creo que tiene jugadores y talento para realizarlo, no cabe ninguna duda, pero siempre me genera dudas esa flaqueza defensiva que parece haber mejorado este mercado de off-season de la NBA. Y luego también las dudas acerca de Steve Nash en el banquillo. Creo que es un buen entrenador, pero tener esta cama de tantos jugadores con talento te puede salir muy bien o muy mal. Así que creo que es un aspirante al anillo, sin ningún tipo de duda, pero no le coloco dentro de los principales aspirantes, sin ningún tipo de duda. Dicho esto, me encanta. Nada, está viendo un par de WhatsApp, perdonadme. Eso, Brooklyn. Pasamos a Charlotte. 4 altas y 5 bajas. Se queda prácticamente el núcleo joven. Pues eso, las bajas son Miles Bridges después de todos esos problemas legales que puede que acabe terminando en la cárcel. Veremos en cómo acaba esa acusación. Montrezl Harrell, que me parecía un jugador muy
muy valorado en Charlotte, pero que finalmente ha puesto rumbo a Filadelfia para reforzar esas posiciones interiores que me parecen espectaculares. Y luego los otros jugadores, pues eso, Isaiah Thomas, Kulboka y Lewis no tenían gran protagonismo dentro de la rotación. Llegan Theo Maledon, que no me parece que suba mucho el nivel del equipo. Luego Dennis Smith Jr., que es una moneda al aire siempre. Bryce McWalls, que es el novato. Y Mark Williams, que también. En definitiva, mantiene muchísimo el núcleo joven que tienen. El año pasado desarrollaron un juego pero que muy divertido. Y creo que junto pues eso, a jugadores como Oubre, con la veteranía de Plumlee, con la Melo Ball, con Gordon Hayward ya asentado y con PJ Washington, pues es un equipo que tiene que pelear por playoff. Creo que es un equipo que no se ha reforzado lo suficientemente bien en esta offseason. A mí me ha decepcionado bastante porque con espacio económico para reforzarse no lo han hecho. No han conseguido grandes jugadores y sobre todo la magia de Miles Bridges, que fue uno de los mejores jugadores del equipo junto a la Melo Ball la temporada pasada, no han sabido suplirla. Creo que bajan un poquito las expectativas y la calidad del equipo, y veremos si consiguen entrar dentro de esos puestos de playoff, porque creo que este año está muy, pero que muy caro.